Y hoy vamos a continuar con la segunda parte y quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Y dice la palabra del Señor, leo para ustedes bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, hablando de Jesús, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿se puede leerlo conmigo?, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su palabra. El llamado a ser pobres en espíritu es la primera bienaventuranza por una sencilla razón. Porque para ser bienaventurados, para ser felices, para ser dichosos, tenemos que reconocer primero que necesitamos a Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Y solamente en Dios está el verdadero gozo y la verdadera felicidad. Por eso es importante, lo primero es ser pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu es el primer escalón para poder recibir las demás bienaventuranzas. Y vamos a ver la segunda en esa mañana. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Hay muchas razones por las cuales nosotros lloramos. Lloramos cuando nos duele el cuerpo. Lloramos cuando nos duele el alma. Lloramos cuando nos rompen el corazón. Lloramos cuando nos sentimos frustrados, cuando las cosas salen mal. Lloramos cuando nos decepcionan. Lloramos cuando nos deja el novio, cuando nos deja la novia. Lloramos cuando perdemos a un ser querido. Lloramos cuando estamos de duelo. Lloramos cuando tenemos alguna pérdida en cualquier área de nuestra vida. Pero ¿quién llora porque le ha fallado a Dios? ¿Quién llora por el pecado que ha cometido? ¿Sabes qué? Hay algo muy particular en medio de nuestra sociedad, y es que se nos ha enseñado que los hombres no lloran. Es más, hay padres que le prohíben a sus hijos llorar y le dicen: deje de llorar, que eso es para las niñas, sea varón, los hombres no lloran. Pero Jesús en esta bienaventuranza dice: dichosos y felices los que lloran. Pero no está hablando del llanto de ñoño, que lloraba por todo y con su llanto manipulaba para sacar un beneficio. Porque a Dios no lo mueven nuestras lágrimas, a Dios lo mueve nuestra fe. Este llanto del que habla no es el llanto de Kiko, que lloraba y hacía una pataleta y le decía a la persona: ahora te voy a acusar con mi mamá. Y se iba a la pared a recostarse y a llorar. No se refiere a ese llanto. La palabra griega utilizada en este pasaje de llorar es la misma palabra que se usa al llorar por los muertos. Del lamento de la pérdida de esa persona que se ama, que fue amada. Segunda de Corintios 7:10 dice que hay dos clases de tristeza. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza de este mundo produce muerte.
Hay una tristeza que se siente cuando pecamos, que es una tristeza que produce arrepentimiento. Y es la única tristeza que Dios quiere que tú y yo sintamos. Esa tristeza y ese dolor que se siente al pecar. No habla Jesús aquí de un llanto o un dolor a causa de la consecuencia del pecado, que no es nada agradable. El llanto que se refiere a Jesús y el dolor que causa estas lágrimas es a causa del pecado que se ha cometido. Cuando Pedro y Judas fallaron, los dos tuvieron actitudes totalmente diferentes. La Biblia enseña algo muy particular y quiero que lo puedas buscar conmigo, por favor. En Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Y dice la palabra que Judas, cuando vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Y dijo él: he pecado, porque he entregado a la muerte a un inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron los líderes religiosos. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. La tristeza de Judas no produjo arrepentimiento, sino que produjo remordimiento. Judas, cuando se dio cuenta la consecuencia de lo que había hecho, fue ante los líderes religiosos y les devolvió el dinero, se los tiró a ellos en el templo, tratando de insinuarles a ellos con ese acto que ellos también eran culpables como él. Una persona cuando está arrepentida no busca culpables, busca perdón y busca cambiar. Judas, en vez de ir a Jesús, fue a las personas equivocadas y por eso tomó decisiones equivocadas. Es tan necesario rodearnos de las personas adecuadas para poder tomar decisiones adecuadas. Es tan necesario tener personas a nuestro alrededor con las que nos sintamos seguras para poder confiarles y confesarles nuestro error y buscar ayuda. Es tan necesario aprender a escuchar y a no juzgar, aprender a restaurar y no a condenar, porque ni el pecado más grave cierra la puerta a la misericordia de Dios. Necesitamos entender que el éxito está bien, que está bien aplaudir los éxitos de las personas, pero tenemos que tener en cuenta que somos humanos y podemos fallar. Porque si nos escandalizamos por el error, entonces el miedo al qué dirán, el miedo al rechazo no nos va a permitir arrepentirnos, ni confesar nuestros pecados, ni pedir perdón. Y vamos a considerar que el perdón es sencillamente para humillarnos o es una debilidad. Y pedir perdón es de valientes. Judas sintió tanto remordimiento por lo que había hecho. Y al buscar las personas equivocadas y no acercarse a Jesús, sino que alejarse de Jesús y salir corriendo, tomó malas decisiones. En cambio, la palabra del Señor dice de Pedro, en Lucas capítulo 22, versículo 61, que ya había negado a Jesús. Y dice el versículo 61 que el Señor se volvió, hablando de Jesús, y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro reaccionó, recordó y tomó una decisión basado en las palabras que Jesús le había dicho.
Ya Pedro había negado al Señor. Y en ese preciso momento, Jesús voltea y lo mira. Y cuando Pedro ve la mirada de Jesús hacia él, la palabra enseña que Pedro se acordó enseguida de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, hoy mismo me vas a negar 3 veces. Y al recordar las palabras de Jesús, ya Pedro no podía hacer más nada, porque ya Pedro había fallado, ya lo había negado. Entonces lo único que Pedro pudo hacer fue llorar amargamente, y ese llanto que ocasionó la tristeza de haberle fallado al Señor trajo a Pedro no solamente perdón, sino que también trajo restauración. A diferencia de Judas, que Judas, antes de entregar al Señor Jesús le habló, y Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, porque cuando lo va a entregar, Judas le da un beso a Jesús, y Jesús le dice: amigo, con un beso me entregas. Jesús le estaba dando la oportunidad en ese momento a Judas a que se arrepintiera, a que le dijera: Señor, perdóname, fallé, Señor, te vine a entregar. Jesús le dio la oportunidad, le habló, le dijo: amigo. ¿A cuántas personas tú les dices amigos? Judas tuvo la oportunidad de escuchar del mismo Jesús decirle amigo, pero ni por eso se arrepintió. En cambio a Pedro no tuvo la oportunidad, antes de negar a Jesús, de escucharle: Pedro, recuerda que yo te lo advertí, mira lo que vas a hacer. En ningún momento, solamente después de haber pecado, después de haber fallado, se cruzan las miradas. Y bastó solamente esa mirada llena de amor de Jesús para él, para provocar en él un arrepentimiento. Bastó esa mirada llena de amor de Jesús hacia Pedro, que le recordó cuánto le amaba, para Pedro sentir en su corazón que Jesús no merecía que él le fallara. Bastó esa mirada de amor para Pedro sentir tristeza en su corazón por haberle fallado a aquel que le amó, y le amó con amor eterno. Aquel que estaba entregando su vida por él, que estaba poniendo su vida para que él tuviera vida. Y Pedro sintió en su corazón tanto dolor que lloró con amargura a causa de lo que había hecho. Pero no solamente esto, sino que la palabra dice que Pedro, al mirar a Jesús, cuando Jesús lo mira y cruzan miradas, Pedro recuerda las palabras del Señor, que le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. El salmista David dijo en el Salmo 119, en el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Qué palabras de Dios hay guardadas en nuestro corazón para no fallarle? ¿Qué palabras de Él, qué dichos de Dios hay guardados en nuestro corazón para no pecar? Pedro recordó inmediatamente que recuerda, acciona con un dolor inmenso en su corazón. Pedro sabía que Jesús no se merecía que fallara. Y ese dolor que sintió en su corazón a causa de la tristeza de haberle fallado al Señor, ¿sabes qué hizo en la vida de Pedro? Provocó y produjo un arrepentimiento, de tal manera que Pedro nunca más volvió a negar al Señor Jesús. Pedro nunca más volvió a fallarle al Señor Jesús. Pedro tomó valentía ese día a causa de lo que había hecho. Yo imagino a Pedro diciendo: Señor, tú no merecías que yo te fallara, tú no merecías, Señor, que yo te negara, y quiero corresponder a ese amor que tú me has dado, y nunca más te voy a negar, y nunca más, Señor, me voy a avergonzar de ti. De tal manera que en Hechos capítulo 2
Cuando es el día de Pentecostés y todos los discípulos son llenos del Espíritu Santo de Dios, la gente se burlaba de ellos y la gente decía de ellos que estaban borrachos a causa de la manifestación del Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Y sabes quién fue el discípulo que se levantó en medio de la burla de la gente a predicar la palabra de Dios? Aquel que lo había negado, pero aquel que se había arrepentido, aquel que había recibido perdón de Dios. Ese día fue el valiente que se levantó a predicar del Cristo que lo había amado y que había entregado su vida por él para salvación y vida eterna de todos los que estaban allí presentes. Pedro se levantó a predicar y dice la palabra en Hechos capítulo 2 versículo 41 que los que recibieron la palabra que Pedro predicó fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Escúchame bien. Pedro predica. No se avergonzó de su Señor. No se avergonzó que era un discípulo de Jesús. Y después de ese día nace la iglesia. La iglesia que somos nosotros hoy. Y después de ese día, ellos recibieron la palabra, se bautizaron. Perseveraban en la enseñanza, dice la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en lo que estamos haciendo nosotros hoy. Pero además de eso, mira lo que dice la palabra, y perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Por qué? ¿Por qué perseveraban en la comunión entre los discípulos, entre unos con otros? En congregación, en reuniones, en andar con los discípulos, en andar entre ellos. ¿Por qué razón? Porque Pedro sabía que una de las razones por las cuales él había fallado fue porque el día que iban a crucificar a Jesús, minutos antes de que él negara al Señor, él hizo algo. Y dice la palabra en el versículo 54 de Lucas 22, para los que están apuntando. La Biblia dice que Pedro decidió ese día seguir de lejos a Jesús. No se juntó con los discípulos que estaban huyendo de miedo. No fue con los discípulos, sino que él decidió seguir de lejos a Jesús. Y se revolvió con las demás gente para hacerse pasar por uno de ellos. Pedro sabía que por haberse separado de la comunión con sus hermanos, con los discípulos, y haber decidido seguir a Jesús de lejos, había hecho que él negara al Maestro. Cuando empecemos a dejar de congregarnos, cuando empecemos a dejar de desear servir al Señor y a nuestros hermanos, cuando empecemos a desear quedarnos más en otras actividades, que decidirnos por actividades que involucran el pueblo de Dios o la congregación y la comunión con hermanos, estemos alertas, porque siguiendo a Jesús de lejos fue que Pedro le falló al Señor. Pedro sabía que por haberse apartado de Jesús fue que negó al Señor. Por eso la Biblia dice que ellos perseveraban en algo, en estar juntos, en la comunión los unos con otros, porque sabían que era la única forma de poder fortalecer su fe los unos con los otros. No había otra manera. Pedro lloró por su pecado. Y mira el poder del arrepentimiento, porque el arrepentimiento trajo a Pedro perdón y restauración. Su arrepentimiento hizo que cuando Jesús resucitara, le fue a preparar un desayuno. ¿Y qué desayuno costeño? Pescadito asado, como debe ser. Su arrepentimiento hizo que él fuera el pastor, el primer pastor de la iglesia primitiva. Mira lo que hizo el arrepentimiento de Pedro, que Dios también le dio la oportunidad a ese impulsivo, bocón, irrespetuoso,
que opinaba cuando no tenía que opinar, que a nosotros le llamamos a esos que son sapos, a ese mismo, le da oportunidad de escribir unas cartas para nosotros hoy, para poder recibir de su sabiduría. Ese llanto de Pedro ese día trajo arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? Y quizás hemos normalizado tanto nuestro pecado que ya ni nos duele. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y hemos dicho y hemos hecho cosas que sabemos que a Él no le agradan, pero lo hemos normalizado tanto que ni nos importa. Y seguimos con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Necesitamos volvernos sensibles ante lo que hacemos cuando le fallamos a Dios. La Biblia habla que cuando David pecó, el Señor mandó a un profeta a su casa. En 2 de Samuel, en el capítulo 12. Y este profeta va a la casa de David, del rey David. Yo imagino a este profeta que le dice a David: David, vine a visitarte. ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito, que quiero contarte una historia? Me imagino a David brindándole un cafecito al profeta. Y dice la palabra que el profeta empieza a contarle y decirle: imagínate que hay una historia que te quiero contar de dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas vacas y muchas ovejas. El hombre pobre apenas tenía una corderita que él mismo había comprado y que él mismo había criado. Llegó a querer tanto esa corderita que hasta le daba de comer del mismo pan de su boca. La amaba tanto que la consideraba como uno de sus hijos. Imagínate, David. Tanto la amaba que hasta dormía con la cordera. Yo creo que creía que era perro. Y yo creo que Disney se copió de esta historia para hacer del cerdo, del sapo, de todos esos animales una mascota. Y ha de creer que le sigue contando a David. Le dice: imagínate que llegó un viajero a la casa del hombre rico. Llegó un visitante. Y este hombre no quiso coger ninguna de sus vacas ni de sus ovejas, aunque tenía muchas porque era rico, para prepararle comida a ese viajero, sino que quiso coger la corderita de aquel hombre pobre, de aquel hombre que solamente tenía una, y cogió la corderita, y con esa corderita, que no era de él, de aquel hombre, le preparó la comida al que viajaba, al que le estaba visitando. Y en ese momento David se enfurece tanto, que dice la palabra que David cogió tanta ira, que se levanta y David da una sentencia en ese momento y dice: ese hombre merece la muerte. Y no solamente eso, antes de morirse que pague 4 veces la cordera. ¿Cómo pudo hacer eso? No tuvo compasión de aquel hombre pobre. Y el profeta, con el café en la mano, le dice: David, ese hombre eres tú. Y así te dice el Señor: te ungí como rey de Israel. Te puse como gobernador de mi casa, de mi pueblo. Te di las mujeres que querías. Te libré de la mano de Saúl. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera dado más si lo hubieras querido. Cuando David escucha esas palabras, la palabra del Señor dice: yo me puedo imaginar a David bajando su cabeza y diciéndole al profeta: he pecado contra mi Señor. David normalizó el pecado. El profeta le dijo: ese hombre eres tú, porque cogiste la mujer de uno de tus soldados, de Urías, de uno de tus soldados fieles. De ese hombre cogiste su mujer. Y no solo eso, sino que además lo mandaste a matar para quedarte con ella.
Y David, cuando reacciona, dice: pecado contra mi Señor. David había actuado de tal manera que así actuaban los reyes de aquella época. Pero aunque todos los reyes actuaban así delante de Dios, ese comportamiento y eso que hizo David no estaba bien. Hay cosas que en el mundo se han normalizado, pero no quiere decir que están bien delante de Dios. Y nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. ¿Qué cosas hemos normalizado en nuestra vida y estamos haciendo nosotros que son normales para el mundo y para la sociedad, pero que la palabra nos enseña que delante de Dios no están bien? Ese día David se arrepiente y le causa una tristeza reconocer: ese hombre ha sido yo. He pecado contra mi Señor. ¿Sabes qué hace David? Su arrepentimiento produce tristeza para salvación, de tal manera que escribe el Salmo 51. Y todo el Salmo 51 es un escrito de David en respuesta a su pecado. Y quiero que por favor lo podamos leer. Voy a leerte unas porciones del Salmo. Versículo 1 dice que David dijo al profeta Natán, después que pecó, le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 10. Si estás conmigo en la palabra, puedes leerlo en voz alta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Sentir tristezas por nuestras fallas no es malo. Pero si esa tristeza que sientes te daña, te hace sentir poca cosa, te aleja de Dios, en vez de acercarte a Él y a su gracia, entonces esa tristeza no proviene de Dios. Porque el Espíritu Santo no produce culpa para condenarte, sino convicción para restaurarte. La culpa no es la voz de Dios. La voz de Dios restaura y sana. La culpa aplasta, pero el Espíritu Santo de Dios restaura y levanta. Esta es una mañana para reconsiderar nuestra vida y nuestras acciones. Es una mañana para volver a iniciar. Es una mañana para arrepentirnos de nuestros pecados. Bienaventurados los que lloran a causa de la tristeza de haberle fallado a Dios. Y esa tristeza que produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios quiere consolar nuestro corazón trayendo dicha y alegría. David dijo: devuélveme el gozo de la salvación. Porque el enemigo no te puede quitar la salvación, pero sí te puede quitar el gozo de ser salvo, el gozo de estar en Jesús. Te puede robar la dicha y la felicidad que el Señor te quiere dar. Esta es una mañana para reconciliarnos con el Señor, para permitir que su Espíritu Santo nos limpie, nos lave, nos purifique, nos renueve. Esta es una mañana para comenzar de nuevo y para alcanzar misericordia. El Señor nos quiere consolar.
Yo creo que Pedro, cuando vio a Jesús y su mirada fue de tanto amor, eso fue suficiente para entender que no vale la pena fallarle al Señor, que no vale la pena correr tras nuestros deseos, que no vale la pena, no vale la pena. Si lo tenemos a Él, la dicha, el gozo y la felicidad va a llenar nuestro corazón. Yo hoy quiero que juntos oremos al Señor y le pidamos perdón. Yo no voy a invitar a nadie aquí al frente, porque considero que este momento es único entre nosotros y Dios, para pedirle perdón